de nuestros seguidores, entonces vamos a iniciar con las preguntas. Audrey 10 desde Instagram nos pregunta, ¿qué cuidados debemos tener con los adultos mayores y los niños? Bueno, los adultos mayores son una población muy susceptible de complicaciones, hasta un 17-18% de los adultos mayores pueden tener complicaciones por COVID-2019, razón por la cual en los adultos mayores hay que cambiar un poco el modo de vida que venían teniendo anteriormente. Esto significa no exponerse tanto en sitios públicos, mantener la distancia y tener algunos cuidados especiales que tienen que ver en las casas con mantener la distancia con ellos. Recuerden que las otras personas pueden estar saliendo y estas personas que salen se exponen afuera. El COVID no es una infección intrahospitalaria, es una infección generalizada intra y extrahospitalaria. Entonces las personas que se están exponiendo afuera pueden traer el COVID a la casa de los adultos mayores y hay que mantener cierto distanciamiento, aunque acabe la cuarentena. Yamil BP pregunta, ¿cómo sería un buen protocolo para utilizar la piscina en los conjuntos de casas en una unidad cerrada? Bueno, hay poca evidencia respecto a la transmisión cruzada, a que se transmita el coronavirus si tú estás en una piscina. Realmente la evidencia no es muy grande. Hay algo importante que hay que tener en cuenta y es que las piscinas son cloradas y el cloro pues es activo frente al coronavirus. Yo creería que más que tener algún tratamiento especial con la piscina es el comportamiento que tengamos en la piscina. Hay que evitar al máximo el hacinamiento y practicar el distanciamiento físico. Una buena estrategia podría ser usarla por turnos, manteniendo el distanciamiento físico. El distanciamiento es la clave de evitar el contagio por coronavirus, mantener la distancia. Pau Castro nos pregunta, ¿es verdad que por haber estado confinados vamos a estar más susceptibles al contagio porque nuestras defensas bajaron? No, eso no es cierto. Si bien es cierto que el estado inmunológico de una persona puede cambiar o puede alterarse por el confinamiento, se necesita muchísimo más tiempo para empezar a tener cambios notorios. Probablemente esto pueda ocurrir, pero no es algo generalizado. O sea que no por haber estado confinados vamos a ser muchísimo más susceptibles al coronavirus, no es cierto. Ahora Cristina nos pregunta desde Facebook, hola Doc, quería preguntarle, compré unos tapabocas lavables y vienen con los filtros. ¿Cómo debe ser el proceso de lavado? ¿Debo retirar los filtros antes de lavarlos? Generalmente las mascarillas o los tapabocas que vienen con filtros tienen filtros que son de carbón, entonces tendrías que mirar en la ficha técnica si son filtros de carbón activo y qué tan lavables son. La mayoría de los filtros no toleran el agua, o sea que tendrías que retirar el filtro y lavar la mascarilla o el tapabocas convencional con agua y jabón y después poder incorporarle nuevamente el filtro. Muchos de esos tapabocas que vienen con filtros se retiran y se vuelven a colocar los filtros. Entonces es importante mirar en la ficha técnica del tapabocas que el filtro no vaya a ser que no tolere el agua y tú lo mojes y dañes la mascarilla. Vicky Tofino nos pregunta, ¿qué precauciones debo tener si debo viajar todos los días al trabajo desde otra ciudad utilizando el transporte público? Bueno, para utilizar el transporte público es importante tener en cuenta el distanciamiento físico. ¿Qué significa esto? Significa que deberías estar separada por lo menos a 1 metro de distancia de la persona que está viajando a tu lado. Cuando esto no sea posible, digamos que existen varias alternativas. Recuerden, el uso de la mascarilla quirúrgica se da en sitios donde hay mucha aglomeración o cuando realmente no se pueda respetar este metro de distancia. Y si estamos demasiado cerca de alguien, una alternativa que no sería descabellada sería el uso de una careta o una visera, pero eso es en un espacio extremadamente concurrido, cuando realmente el distanciamiento físico sea prácticamente imposible. La clave está en el distanciamiento físico. Hago mucho énfasis en esto porque algunas personas creen que la clave está en usar más elementos de protección personal, entonces ponerse una mascarilla, ponerse una careta con visera, ¿no? En realidad lo que tenemos que aprender es a convivir con distanciamiento físico, separando a la gente, haciendo la distancia de los demás.
En situaciones de extrema necesidad, cuando no sea posible tener este distanciamiento, pues el uso de la mascarilla quirúrgica es vital, y el uso de una careta con visera podría ser considerado en algunas situaciones, sobre todo en el transporte masivo, si estás a menos de 70, 50 centímetros de distancia de otra persona. Pero recuerden, la clave es aprender a convivir con distanciamiento físico, separándose de los demás. Esa es la medida fundamental y es la medida que más solidez tiene en términos científicos, que funciona. No te sirve de nada estar con una mascarilla puesta, con una careta o con una visera si sigues acercándote a la gente, hablando encima de la gente, tosiendo o estornudando encima de la gente, tocando a la gente. Para nosotros los latinoamericanos es complejo esto, es difícil hacerlo porque somos personas que estamos muy acostumbradas al contacto físico, y ese es el gran reto. No es ponerse más elementos de protección personal encima, es mantener la distancia. Desde Instagram nos preguntan, he sufrido de rinitis alérgica. ¿Algún material específico del tapabocas artesanal podría afectar las vías respiratorias? Sí, es cierto, las mascarillas quirúrgicas o los tapabocas convencionales pueden ser hechos de diferentes materiales, y probablemente alguno de esos materiales sí pueda generar reacciones alérgicas a la gente. Recordemos que como hay tanta demanda de tapabocas, han salido diferentes personas a hacer tapabocas o estas mascarillas, y dependiendo del material sí podría darte alguna alergia. Ahí la recomendación es que si con alguna marca en particular o con algún tipo de mascarilla has tenido alguna reacción alérgica, no la vuelvas a utilizar y no vuelvas a comprar este tipo de mascarilla. Esteban Báez nos pregunta, ¿los trajes que venden para protección del COVID son efectivos? Dicen que el porcentaje de contagio con estos trajes es superior al usar ropa normal. Eso es una excelente pregunta. Los monotrajes o los overoles o los equipos de protección individual son una norma para riesgo químico y para riesgo biológico, pensando en ébola. En SARS-CoV-2 se volvieron moda por los asiáticos, pero sí es importante tener presente que hay mucha evidencia que muestra cómo el uso de los overoles puede jugar en contra de los trabajadores de la salud, especialmente al retirárselo, donde el riesgo de contagio supera el 50%. También es importante tener presente que la última revisión sistemática de metaanálisis que salió de Cochrane nos habla cómo tener más cosas encima no es necesariamente mejor, como lo han hecho ver los asiáticos en los videos, donde hacen un uso exagerado e inapropiado de los elementos de protección personal. Y por el contrario, tener muchas más cosas encima estaría aumentando directamente el riesgo de contagio. Los overoles o los monotrajes están recomendados en situaciones de hacinamiento extremo, cuando todo esté tan contaminado que realmente no puedas proteger la superficie corporal, no puedas proteger tu cuerpo, o para algunos procedimientos quirúrgicos en pacientes sospechosos o confirmados. Y esta no es una norma del ministerio, es una norma que algunas instituciones hospitalarias han adoptado, pero definitivamente para una persona que no esté bajo estas condiciones a nivel hospitalario, el uso de overoles o monotrajes está totalmente contraindicado. Ninguna persona en la calle debe utilizar un overol o un monotraje de estos, primero porque se necesita entrenamiento para retirárselo y pueden jugar más en contra tuya que a tu favor. Entonces no están recomendados para utilizarlos en la calle ni en sitios públicos. Nos pregunta León Satizabal desde Instagram, ¿qué tan importante es utilizar guantes? El uso de guantes por fuera de la institución hospitalaria y cuando no estás atendiendo pacientes está totalmente contraindicado. Algunas personas utilizan guantes para mercar, para salir a sitios públicos o inclusive a nivel intrahospitalario para escribir en los computadores, en las historias clínicas. Los guantes solo son efectivos en la atención del paciente. Y hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta con los guantes. Cuando tú te enguantas, hay varios problemas. El primero es que lo primero que toques hace que tu guante se contamine. Significa que si tú sigues tocando otras cosas, vas a comportarte como un vector y vas a terminar contaminando todo alrededor.
Y lo segundo es que cuando tú estás enguantados, hacerte lavado de manos o fricción de manos es imposible. Uno no puede friccionarse con alcohol glicerinado encima de los guantes, ni puedes lavarte las manos enguantado. O sea que vas a frenar la práctica más importante para disminuir las infecciones cruzadas, que es el lavado de manos o la fricción de manos con solución alcohólica. Definitivamente está contraindicado el uso de los guantes en sitios públicos y por fuera en la calle, y también dentro del hospital, salvo que yo esté viendo a un paciente que esté en una situación de aislamiento o esté haciendo un procedimiento donde hay riesgo de secreciones o riesgo de fluido. De resto, no es necesario utilizar guantes. Bueno, doctor, estamos recibiendo muchas preguntas acerca del uso de las caretas, de las mascarillas. ¿Cuál es la mejor? También nos preguntan que si las mascarillas pueden como evitar que llegue suficiente oxígeno al cerebro. ¿Nos puede aclarar estas dudas, por favor? Bueno, hablando de las mascarillas quirúrgicas como tal, digamos que la mejor mascarilla quirúrgica que ustedes pueden tener es una mascarilla que sea impermeable. Eso quiere decir que si tú le haces una prueba y dejas caer algunas gotas de agua, las gotas no pasen de un lado ni del otro. Por eso los tapabocas de tela impermeable son una buena alternativa. Ahora, si hablamos de caretas con visera, de las caretas como tal, debe ser una careta fácil de limpiar. O sea, debe ser una careta que puedas lavar muy fácil con agua y jabón. Y recuerden, las caretas podrían ser una buena alternativa cuando hay un hacinamiento extremo, como en sitios de transporte masivo si estás a 50 centímetros de una persona. Pero la medida más efectiva es la higiene de manos y el distanciamiento social. Entonces, no pensemos que porque nos vamos a poner una mascarilla quirúrgica o porque nos vamos a poner una careta, pues ya estamos protegidos y entonces podemos acercarnos. Es guardar la distancia lo que realmente va a funcionar. Si tú no guardas la distancia, de nada sirve que uses ninguno de los elementos de protección personal. No te va a servir absolutamente de nada. Es la distancia lo que realmente funciona. Si vas a usar una careta con visera porque estás en una situación donde probablemente estés a 50 centímetros de distancia de una persona y la persona no tenga una mascarilla quirúrgica, estés en un hacinamiento extremo, probablemente pueda funcionar como una buena opción siempre y cuando la estés limpiando constantemente, y debe ser una careta fácil de desarmar para poder lavarla con agua y jabón. Pero recuerden, y quiero ser muy enfático en el mensaje, es la distancia lo que funciona, mantener la distancia es lo que funciona. El coronavirus no está en el aire esperando que la gente se lo respire. Esas personas que se van en el carro con una mascarilla quirúrgica puesta, eso carece de todo sentido, porque es que no hay un vector ahí, no hay otra persona que te pueda contagiar, o que te vayas enguantado manejando el carro y con una mascarilla quirúrgica y una careta. Eso no tiene sentido. Si tú puedes respetar la distancia, el distanciamiento físico, no va a existir ningún problema. Miren, el tema con el tapabocas es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es que cuando ustedes se colocan un tapabocas, si usted no lo sabe manejar bien, usted se pone una mascarilla de esta, si usted no la sabe manejar, usted va a estar todo el tiempo tocándosela, entonces va a estar todo el tiempo bajándoselo, subiéndoselo, dejándoselo aquí, esto es peor que no tener una mascarilla quirúrgica enfrente de una persona, porque si usted se la está tocando constantemente, usted se está contaminando y estás con todo lo que esté alrededor contaminado, tocándote la cara y aumentando el riesgo de contagio, dejando que el virus pueda entrar a tu cara. Ese es un problema gigantesco y la mascarilla quirúrgica puede jugar muchísimo en contra. Si yo respeto la distancia, yo no tengo necesidad de utilizar una mascarilla quirúrgica, porque el SARS no está en el aire esperando a que la gente se lo respire, muchísimo menos en un sitio público que esté abierto. Pero es importante tener en cuenta que cuando no se puede respetar la distancia, algunas de estas cosas podrían funcionar. Por eso vuelvo e insisto en que el distanciamiento social es la clave para evitar el contagio, el distanciamiento físico, perdón. Doctor, nos preguntan, ¿qué tipo de alcohol y gel se debe usar? ¿Alguno de los dos es mejor? Bueno, generalmente el alcohol al 70% no sirve para las manos. Las soluciones alcohólicas al 70% no van a funcionar muy bien en las manos. Primero porque no tienen glicerina y entonces pueden resecarte muchísimo las manos.
El alcohol glicerinado o las soluciones alcohólicas que tienen glicerina sí van a funcionar mejor porque no te van a resecar tanto las manos. Si ustedes van a comprar una solución alcohólica, hay que asegurarse que sea alcohol al 70% o más. Si es alcohol al 70% o más, va a funcionar perfectamente. Recuerden que los alcoholes glicerinados o las geles antibacteriales funcionan. Se llama gel antibacteriales porque así lo bautizaron, ese es el nombre, pero una gel antibacterial tiene alcohol a más del 70% que tiene un espectro virucida, sirve para virus, les va a funcionar para virus. Si tú no tienes soluciones alcohólicas o no tienes alcohol, el lavado de manos con agua y jabón es más que suficiente. Eso sí, es importante que el lavado de manos con agua y jabón se demore un tiempo. Ese tiempo puede estar entre 40 segundos hasta un minuto, donde tú fricciones muy bien con el jabón todas las partes que debes friccionar, las palmas con las palmas con el dorso, los pulgares y las yemas de los dedos, o sea que te asegures de que toda la superficie de la mano ha tenido contacto con el jabón. Doctor, nos pregunta Carolina Mejía, ¿cómo cuidamos a los adultos mayores que quieren ver a sus nietos? Bueno, es un tema difícil, es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque los niños son reservorios importantes del virus, o sea, los niños pueden ser fuente de contagio importante y los adultos mayores son personas susceptibles. ¿Yo qué consejo daría? Daría que en la visita que se haga al abuelito o a la abuelita trate de mantenerse el distanciamiento físico, por lo menos hasta que sepamos qué tanto van a incrementarse los cambios con el retorno de la gente, qué tanto van a incrementarse los casos con el retorno de la gente, qué tanto la incidencia, el número de casos empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque si los niños salen a la calle, pues los niños pueden ser una fuente de transmisión importante hacia el abuelito. Entonces, mantener la distancia física en la visita y practicar el correcto lavado de manos, creo yo que va a ser un acto responsable, sobre todo ahora que estamos volviendo y como les digo que no sabemos qué tantos casos más se puedan presentar. Recordemos que no es que Colombia no vaya a tener un pico, o sea, nosotros sí estamos teniendo un incremento de los casos. Lo que estamos mermando con las cuarentenas es la velocidad. Al mermar la velocidad de las infecciones, vamos a tener los pacientes un poco más larvados, los que llegan, o sea, vamos a tener menos afluencia de pacientes y vamos a poder manejarlos mucho mejor en el hospital. Lo que no queríamos era precisamente tener una cantidad de pacientes como ocurrió en países como España o como Italia, porque ahí se hace imposible poder darles un manejo adecuado a todos, pero casos sí vamos a seguir teniendo. Lo que pasa es que si la velocidad es menor y tenemos menos casos, pues va a ser muchísimo más fácil que las instituciones hospitalarias respondan frente a los pacientes que realmente necesiten una atención hospitalaria. ¿Cómo frena uno la velocidad? Precisamente con el distanciamiento social. Si mantenemos el distanciamiento, si evitamos salir todos los días, salir cuando no necesitamos salir, si usted se puede quedar trabajando en la casa, hágalo. Si usted no necesita salir, si no es algo extremadamente urgente, no salga, porque salir es exponerse. Entonces, nosotros tenemos que cambiar el estilo de vida que teníamos y eso es una realidad que tarde o temprano todo el mundo va a tener que enfrentar. Nosotros no vamos a salir de la cuarentena común y corriente como si nada hubiera pasado. Las pandemias en promedio y los cambios en el mundo en promedio, eso la historia nos lo ha demostrado, pueden ir hasta 2-3 años. O sea que nosotros sí tenemos que cambiar nuestro estilo de vida que normalmente llevábamos y esto incluye implementar el distanciamiento físico y hacer un distanciamiento físico, porque eso es clave. Bueno, doctor, estamos recibiendo muchas preguntas acerca del protocolo de las personas cuando salen de su casa, cómo se debe lavar la ropa, si se debe desinfectar las compras. Bueno, realmente el tema de la limpieza y la desinfección de las compras ha sido un tema muy controversial.
Las personas que han hecho esta práctica están, perdónenme la palabra, ya mamadas, están cansadas de desinfectar todo el tiempo, y la verdad es que hay mucha evidencia gris al respecto, mucha literatura gris. ¿Qué significa esto? Que no puede uno afirmar a rajatabla que efectivamente limpiar cada una de las bolsas y desinfectarlo te va a proteger del coronavirus. Mi recomendación es ser muy cuidadoso con lo que se trae a la casa. Yo pienso que el tema de las frutas y verduras siempre va a merecer un lavado, no solo una limpieza, no solo por coronavirus, sino en general, porque esto es una buena práctica. Y entre menos fómites pueda tener uno, o sea, entre menos cosas puedas tener, muchísimo mejor. Por ejemplo, si tienes en la casa cosas innecesarias que ya no utilices, cachivaches, reflujos, todo eso hay que sacarlo, porque eso evita que la gente pueda limpiar y desinfectar bien. Si en tu oficina la tienes llenas de cosas, de los recuerdos, las foticos del cumpleaños, bombas, todo eso hay que quitarlo. La oficina debe quedar plana para que la gente pueda limpiar y desinfectar muy bien las cosas. Eso sirve más que ponerse una careta. Eso sirve más que ponerse un tapabocas. Poder hacer una muy buena limpieza y desinfección del área. Ahora, con respecto a tu ropa, los trabajadores de la salud, por buena práctica siempre, antes del COVID, inclusive, deben usar su traje, su vestido una sola vez cuando vienen a la institución hospitalaria, y deberían quitarse eso en la puerta de su casa y lavarlo en la puerta de su casa. Esta es una recomendación que también puede aplicar para la gente que está saliendo. ¿Qué les recomendaría yo a las personas que están retomando y están saliendo? Primero, tratar de irse lo más sencillos posibles al trabajo. Si usted se va con aretes grandes, con accesorios, con pashminas, con sacos, buzos, todo eso va a aumentar el potencial contacto que va a tener tu ropa con otras superficies que pueden estar contaminadas. Entonces hay que tratar de irse lo más relajado posible en ese tema para no tener tantas cosas encima y facilitar el contagio. Esa sería una de las recomendaciones. También con el calzado sería importante poder hacerle desinfección al calzado antes de entrar a la casa. Eso me parece importante, no solamente por coronavirus, sino que es una buena práctica de los orientales. Hemos aprendido muchas de estas cosas y creo que es un buen momento para ponerlo en práctica. Nos pregunta Janeidi Ramírez: doctor, ¿usted cree que la inmunidad de rebaño funciona frente al COVID-19? Todavía nos falta investigar más al respecto, falta que el mundo publique más, pero yo personalmente no creo en la inmunidad de rebaño con SARS-CoV-2. ¿Por qué razón? Con COVID-19. Porque del SARS-CoV-1 nos encontramos que los anticuerpos que generaban estos pacientes que habían tenido infecciones podían durar hasta 10 meses y desaparecer. Y en SARS-CoV-2, en COVID-19, hemos visto que en muchos pacientes la infección repite. Entonces la inmunidad de rebaño, que es que estos pacientes que tengan anticuerpos generen anticuerpos en las otras personas por contacto, probablemente aquí no se va a dar. Yo que creo que va a frenar dramáticamente el contagio una vacuna, y lastimosamente, aunque todo el mundo está haciendo esfuerzos para buscar la vacuna, las opciones más prometedoras no se ven hasta probablemente dentro de un año. Ojalá la vacuna pueda salir mucho antes, porque esa es la inmunidad que realmente podría funcionarnos. Vero Ruales desde Facebook nos pregunta: ¿cuánto tiempo después de estar en exposición debe realizarse el lavado de manos? Me refiero a que voy en un bus y me tardo 20 minutos en llegar a mi destino. Al llegar a mi casa o trabajo, ¿me lavo las manos? Bueno, lo ideal es que tú te laves las manos cuantas veces sea posible. O sea, en cada oportunidad que tengas de lavarte las manos. Si la gente se vuelve adicta al alcohol glicerinado y al lavado de manos, eso sería genial. ¿Por qué? Porque cada vez que tocas algo, pues estás en contacto con superficies inanimadas. Si tú, por ejemplo, te vas a montar al bus, mientras no te puedas estar lavando las manos, por favor no te toques la cara. No tocarse la cara es fundamental, porque ya tus manos van a estar contaminadas. Y cada vez que puedas lavártelo, pues sería espléndido poder lavarse las manos cada vez que tengas la oportunidad. No hay un determinado número de veces. Ahora,
para antes de comer, después de comer, antes de entrar al baño, después de entrar al baño, después de tocar papeles, después de tocar dinero. Para ese tipo de situaciones es imprescindible lavarse las manos, ¿no? Y esto no solamente por COVID, esto desde antes del COVID. Fabián Puentes nos pregunta, ¿qué sucede con las personas que inician una gripa? ¿Es necesario que se queden en casa? Sí, definitivamente cualquier persona en este momento que tenga síntomas gripales debe ser alguien estudiado, o sea, debe ser alguien que haya que estudiarle qué tiene, debe ser alguien y que si es un resfriado común, pues vaya y venga, pero recuerden que el 80% de los pacientes con COVID pueden cursar con resfriados comunes. Entonces, si tú estás trabajando y alguien está con síntomas respiratorios, esa persona se tiene que ir. Y es por el bien de todos, ¿ya? Porque si no, esa persona puede estar exponiendo a la gente que está a su alrededor. Los que están trabajando y están retomando el trabajo, la gente que está retomando el trabajo no puede estar tosiendo al lado tuyo, aunque tengan el tapabocas. Primero hay que estudiarlos para ver qué tienen. Es supremamente fundamental. Y si usted está al lado de alguien que está tosiendo o estornudando, aléjese. Aléjese porque usted no sabe esa persona que tiene, y la tos y el estornudo es un mecanismo de transmisión efectivo. Doctor, desde Instagram nos pregunta Diana Martínez, en caso de requerir ir a urgencias a una clínica, ¿qué protocolo se debe tener? Bueno, importante, si tú tienes, por ejemplo, síntomas respiratorios y vas a ir a una clínica de urgencias, vente con una mascarilla quirúrgica, por favor. O sea, ese sí es un requisito sí o sí. Para los pacientes que normalmente acudan al servicio de urgencias por otra razón, digamos que por todo lo que tienen que hacer, venir en transporte masivo, llegar acá, visitar la clínica, deberían tener una mascarilla quirúrgica porque no saben primero el encuentro que vayan a tener con el médico tratante. Los médicos ahora por protocolo siempre vamos a estar con una mascarilla quirúrgica cuando estemos atendiendo a los pacientes, ojo, no cuando estemos todo el tiempo en una clínica, porque estamos tratando de respetar mucho el distanciamiento social entre las personas, pero tú deberías venir con una mascarilla porque no sabes qué acercamientos vas a tener con la gente y probablemente tengas un acercamiento cercano con el médico. Usar mucho el alcohol glicerinado es otro consejo. Si vienes a un servicio de urgencias, pide el alcohol glicerinado, usa el alcohol glicerinado y fricciónate mucho las manos. Generalmente no vas a tener problemas con tosedores si tú no vienes por tos, porque en la mayoría de instituciones hospitalarias hemos separado a los pacientes que vienen por tos para evitar precisamente que se mezclen con los pacientes que vienen por otros cuadros clínicos, y creo que por ese lado estarías protegido. Doctor, nos están preguntando sobre la limpieza en el hogar, el uso de hipoclorito, de cloro, de vinagre. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, generalmente el coronavirus, el SARS-CoV-2, es susceptible con desinfectantes de nivel intermedio o de nivel alto. Si tú quisieras usar Clorox o hipoclorito para desinfectar las cosas en tu casa, podrías hacerlo más o menos entre 16 y 20 centímetros de una solución de Clorox, de Blancox o de límpido en un litro de agua te va a dar 1000 partes por millón, y con eso podrías desinfectar la casa. Existen otros desinfectantes que son a base de amonios cuaternarios que son de uso para la casa y también podrían funcionarte. Pienso que con que limpies muy bien las cosas, inclusive con agua y jabón, con un buen tiempo de contacto, porque eso sí, el tiempo de contacto es importante. Tú no puedes simplemente pasar el trapo con agua y jabón porque así no va a funcionar. Con el tiempo de contacto y una buena fricción sería más que suficiente. Pero ¿qué les recomiendo en el hogar? Organicen el desorden y saquen todo lo que no necesiten. Entre más limpias tengan las superficies, menos llenos de cosas, muchísimo más fácil va a ser hacer una buena limpieza y desinfección. Bueno, Lady Joana Bejarano nos pregunta sobre las recomendaciones para las personas que trabajan atendiendo público. Bueno, las personas que trabajan atendiendo público, es importante poder demarcar en el sitio de trabajo que se pueda mantener la distancia. Esa sería la primera cosa que yo trataría de lograr, o sea, que por lo menos pueda la otra persona estar a 1 metro de distancia. Si eso es prácticamente imposible y tú no le vas a exigir un tapabocas a la persona que estás atendiendo, pues sí tienes que protegerte de alguna manera.
Ahí digamos que la careta no es una idea descabellada si la otra persona no tiene una mascarilla quirúrgica, pues porque va a llegar muy cerca tuyo. Por esa razón, a nivel hospitalario, por ejemplo, le exigimos a todos los visitantes y pacientes que usen y pacientes ambulatorios que usen una mascarilla quirúrgica, porque se van a acercar a hablar a la otra persona. Si hay un vidrio de por medio, no hay ningún problema. Y si no hay un vidrio de por medio y ambos tienen mascarilla quirúrgica, tampoco habría ningún problema. El problema es si quien viene a visitarte no tuviera una mascarilla quirúrgica y tú no tuvieras un vidrio, porque la barrera física sí va a ayudar. Ahí sí habría un problema. Pero yo velaría inicialmente por la distancia, o sea, por poder colocar algo en el piso o separar algo de forma tal de que esa persona esté a distancia, y por hacer respetar la distancia y alejar a la gente. Bueno, María Estela Saavedra, doctor, le envía un saludo desde Miami. Le dice que muchísimas gracias por sus recomendaciones y que Dios lo bendiga. Muchas gracias, con mucho gusto. Un saludo para ti también. Bueno, doctor, estamos ya finalizando. Dani Valeria, desde Instagram, nos dice que quisiera saber el top 5 de las medidas de protección. Bueno, yo diría que existen algunas medidas claves. Yo pondría como la medida más importante de todas, la primera medida, la higiene de manos, bien sea lavarte las manos o hacer fricción con el alcohol glicerinado. Eso sería fundamental, que tengamos una cultura del lavado y la fricción de manos. Eso es vital, y todas las veces que sea posible es fundamental hacerlo. El segundo punto sería el distanciamiento físico. Definitivamente el distanciamiento físico ha demostrado funcionar y ha demostrado disminuir el incremento progresivo de los casos, porque recuerden, los vectores del virus somos nosotros, los seres humanos, y las superficies inanimadas, o sea que el distanciamiento físico sería vital, tratar de mantener a la gente mínimo a 1 metro de distancia. Ese sería el segundo punto. El tercer punto, pensaría yo, es el uso de la mascarilla quirúrgica. El uso de la mascarilla quirúrgica en las situaciones donde el hacinamiento no permita respetar el distanciamiento físico. El uso de la mascarilla quirúrgica en situaciones de riesgo, como estar en un sistema de transporte masivo, por ejemplo. Eso ayudaría muchísimo para evitar, digámoslo, el contagio y el uso adecuado de la mascarilla, ¿no? No creamos que porque estamos utilizando una mascarilla quirúrgica ya no nos va a pasar absolutamente nada, porque la gente la ve uno muy confiada porque están usando una mascarilla quirúrgica y creen que por eso se pueden acercar, que por eso no puede haber distanciamiento. No, recordemos que la transmisión por contacto no se produce directamente porque tú hables a menos de 1 metro de distancia de una persona. Si la estás tocando, le puedes transmitir virus, porque esa persona después se toca donde tú tocaste, o el uniforme, y se van a tocar la cara. Entonces es importante usar adecuadamente una mascarilla. El cuarto punto sería una limpieza y desinfección adecuada, o sea, hacer buenas prácticas de limpieza y desinfección, y eso implica en que mantengamos un orden en la casa, un orden en la oficina, no carguemos los espacios para poder hacer una buena limpieza de desinfección, aumentemos la frecuencia de limpieza y desinfección. Recuerden que el virus está en las superficies inanimadas, entonces hay que incrementar la frecuencia, hay que aumentar la frecuencia de la limpieza y desinfección, y esto frena esa transmisión cruzada que se produce al tocar las cosas. Y la quinta y la última cosa sería el cambio en el comportamiento. Nosotros de verdad tenemos que hacer un cambio en el comportamiento. Estamos frente a una pandemia que no acaba cuando se acabe la cuarentena, que no se va a acabar este año, una pandemia que va a durar mucho más tiempo, inclusive teniendo una vacuna, de aquí a que la vacuna se distribuya en todo el mundo. Entonces tenemos que cambiar el comportamiento. Y cambiar el comportamiento implica ¿qué? Implica cambiar la manera de disfrutar nuestros espacios, o sea, evitando el hacinamiento, generando el distanciamiento. Implica cambiar la manera de celebrar nuestras fiestas, de celebrar cumpleaños, de celebrar fiestas normales, salir a bailar, este tipo de cosas, porque eso no es distanciamiento físico, y ahí el riesgo es un riesgo inminente. Entonces el cambio en el comportamiento es vital, es mucho más importante que usar cualquier elemento de protección personal. Tenemos que cambiar
por lo menos en este periodo histórico que nos tocó vivir, nuestra manera de actuar. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a nuestros seguidores. Recuerden que nuestro espacio Doctor Responde va todos los jueves a la 1 de la tarde. Bueno, muchas gracias. Chao, que estén bien.